Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplace globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clave Morse. Estamos al aire ya. Son las 9 de la mañana con 2 minutitos. Estamos junto a Felipe Reyes como cada lunes en este día lunes 3 de julio. Felipe, ya estamos en el mes de julio. Wow, buenos días Elena, buenos días a toda la gente. Harta novedad que contar ya en julio, como decías tú, así que feliz de estar acá. Sí, tenemos hartas novedades respecto a la economía. Partamos con, yo creo que la noticia del día, ¿no, Felipe? IMASEC, recién salía al horno, Elena. La economía chilena se contrae con fuerza, 2%. Hay que decir que las estimaciones apuntaban que podía ser incluso de un 2,3% la contracción. Así que nada fuera de lo esperado, nada sorpresivo, por así decirlo. Sí es una caída, por supuesto, es una contracción, es una cuarta caída consecutiva. Así que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando en el programa con respecto al PIB, al índice de política monetaria. En el fondo, también es importante decir que está muy afectado por la minería, ¿ya? IMASEC en particular. Sí, exactamente. Muy afectado por la minería, en menor medida por el comercio, que había sido lo que había marcado las cifras anteriores. Lo habíamos hablado en su momento. La caída del IMASEC estuvo determinada entonces por lo que dices tú, minería, y la verdad es que está dentro de lo esperado. Se esperaba un consenso 1,7% en el IMASEC de mayo, de acuerdo a los sondeos, no solamente nacionales, también internacionales. La producción de bienes, eso sí, cae un 2,7%. Y en términos desestacionales, la producción de bienes presenta una contracción de un 1,6%, mientras que la actividad económica presenta también una disminución de 4,2%, esto en términos anuales. Exactamente, así que... O sea, sigue contraída la economía, y yo sé que se está esperando alguna novedad para aquí a fin de mes, la tasa de política monetaria. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Ellos hablaron de julio en el Banco Central, de que julio va a ser un mes importante, va a ser movimiento en las tasas de interés. Sí, oye, y no sé si viste que aparecía hoy una entrevista a Pablo García, que es vicepresidente del Banco Central, hablando un poquito sobre las declaraciones que comentábamos la semana pasada de la consejera Griffith Jones. Sale como al paso, porque te acuerdas que Griffith Jones en el fondo hablaba de que había un consenso respecto a cómo se manejaría la tasa de interés, ¿no es cierto?, en nuestro país, hablando un poquito también de lo que se espera para fines de este mes, pero hablaba así entre líneas de que habían diferencias de opiniones. Y aquí sale como al paso Pablo García, que estuvo con una agenda bien intensa la semana pasada con el Chile Day 2023, fue uno de los protagonistas. Y él dice que efectivamente no hay diferencias de opiniones, sale un poco al paso del ruido que generan las declaraciones de la consejera Stephanie Griffith Jones la semana pasada, y dice que realmente en los aspectos que son relevantes, que el IPON están completamente de acuerdo. Si bien hay algunas medidas que se podrían haber tomado con anticipación, la verdad es que no se espera que esto tenga mayores movimientos de aquí a fin de mes, y después ver hacia adelante cómo se sigue manejando esto para poder llegar efectivamente a la promesa de la tasa de interés del 4 o 5% en lo que debiera ser el fin del 2023. Igual es natural que hayan diferencias de opinión, ¿sí? Es un tema que no está como escrito en piedra, o sea, no hay una verdad absoluta.
conviene mover las tasas, bajemos las tasas, reactivemos la economía, ¿es el momento adecuado o no? Yo creo que yo tiendo a coincidir más con que hay que esperar un poco todavía para volver a calentar la economía, pero es tan válido pensar eso como lo contrario, creo yo. Así que hayan diferencias de opinión, no lo veo como algo poco natural, porque, como te digo, no es tan obvio, creo yo, lo que hay que hacer. Estuve escuchando algunas noticias respecto a cuáles fueron los movimientos que estuvo haciendo Mario Marcel, y ayer, no sé si pudiste ver, hubo una entrevista bien interesante en el programa de la mañana de TVN, el programa político, donde estuvieron entrevistando a Andrés Velasco. Netamente, bueno, Andrés Velasco siempre tiene una mirada un poquito económica y política al mismo tiempo, pero él hablaba de situaciones netamente económicas y señalaba que efectivamente a él le parecía que si bien, bueno, todo el tema de las fundaciones y el escándalo, ¿no es cierto?, de la corrupción política de Revolución Democrática ha sido súper marcador, ¿no es cierto?, para cualquier gestión del gobierno. Por otro lado, sí él decía que esto de que siempre ¿cómo se dice esto? Cuando como que se hace que sea esto de los impuestos siempre esté ligado al crecimiento, él lo separaba y decía que todos los economistas que sabían un poquito más de macro y microeconomía entendían que no solamente dependía el crecimiento de un país de la tasa de impuesto o de la reforma o del pacto tributario que se pudiera alcanzar, sino más bien él decía que los empresarios se habían ido como de un lado decir vamos a aportarlo todo para el crecimiento del país después del estallido social y la pandemia, y ahora se volvían a poner un poco más duros respecto a la posibilidad de un pacto tributario, y que en realidad no todo el crecimiento de un país depende de los pactos tributarios. Y hablaba un poco también de cómo hacer que el Estado fuera más ágil, de que fuera más transparente, de que efectivamente se pudiera entregar una respuesta a todas estas consultas que existen respecto a este Estado tan pesado, y ahí hablaba un poquito de como zapato chino donde estamos metidos, de tener funcionarios de planta que son prácticamente inamovibles, y también estos funcionarios a contrata que están solamente un año, pero que tienen periodos que son súper determinados. Y entonces hablaba un poco como de los vicios que existen a la hora de la contratación en el Estado, eso por un lado, y otras cosas más, pero decía que no necesariamente eran los tributos o el pacto tributario, la reforma tributaria que se alcanzara lo que iba a generar mayor o menor crecimiento en el país. Entonces ahí le pegaba, como por decirte de alguna manera, un raspacacho a los empresarios que están todo el tiempo subeditando, esa es la palabra que quería encontrar, subeditando esto de que efectivamente para poder llegar a un encuentro tributario, lo que hay que garantizar, claro, lo que hay que garantizar es mayor crecimiento, pero que decía que esto no estaba unido una cosa con la otra, que no estaba subeditada una cosa con la otra. Me encontré que tenía razón. Él lo explicaba de mejor manera que yo, pero... pero es como el trending topic de lo que se ha conversado, es como el hot topic que se ha hablado en los últimos días. ¿Recaudamos más impuestos o no? Es el momento, hay que ordenar un poco yo creo que estuve leyendo una entrevista ayer y lo más sensato que he escuchado es que de todas maneras hay que ordenar la casa un poco antes, porque sobre todo lo que tú comentabas y lo de las fundaciones, o sea, ha quedado manifiesto que hay una ineficiencia en el gasto fiscal en general, que da como un poco de nervio aumentar los impuestos justo ahora cuando está como el tema tan revuelto. Claro, es verdad, está el tema revuelto, hay además impresión por parte de la ciudadanía, aparece una encuesta Academ donde se dice que casi el 70% de la población dice que es un problema que haya traspasos directos, y eso también coincidía ayer Andrés Velasco cuando se le hablaba, porque los traspasos directos en general lo que debieran tener que ver solamente con situaciones de emergencia, como la que vivimos, por ejemplo, con las lluvias, pero esto de facilitar que haya traspasos directos desde el Estado a fundaciones que finalmente lo que hacen es optimizar, porque ahí también entra ese tema, o sea, ¿por qué existen las fundaciones? Porque de alguna otra manera eliminan
algo de burocracia y permiten llegar con esos dineros al beneficiario final, por decirlo de alguna manera. También hay una defensa bien importante y yo creo que eso es súper importante tener en consideración, más allá de la opinión que tenga la gente en esta encuesta CADEM, donde el 92% de las personas ha oído hablar del caso de la Fundación Democracia Viva. Obviamente está Catalina Pérez dentro de la opinión, el 55% sabe que existe esta fundación, cree que hay corrupción, el 11% dice que es un error administrativo, pero hay que tener mucho ojo también con las otras fundaciones que han sido nombradas, porque hay muchas fundaciones que efectivamente actúan como una caja o una fórmula para poder hacer más efectivas las ayudas del Estado hacia el beneficiario final, y que, no sé, pues la Fundación Teletón, Techo, fundaciones que llevan años trabajando precisamente con fondos que provienen del Estado y que no tienen que ser cuestionadas junto con estas, así que hay que separar un poco la paja del trigo y dejar también que la justicia haga su trabajo, ¿no? Probablemente hay una masa, que tal vez una mayoría de fundaciones que sí son bien correctas y sí realmente tienen un propósito que quieren contribuir. Yo te diría que la mayoría. Por eso te digo, la mayoría. Sí. Y típico ejemplo es que pagan justos por pecadores, ¿no? Pero lo que sí es bueno es que claramente hay que fiscalizar más, hay que tener más sistemas que regulen este tema porque está muy abierto. Sí, y lo otro es que se hizo ese cambio, ¿no es cierto?, para poder generar traspasos directos a las fundaciones, que yo creo que es algo que sí se va a revisar en el corto plazo y probablemente va a ser parte de la conversación que vamos a tener durante esta semana en el Congreso. Vamos a ir con nuestro primer entrevistado de hoy, es George Lever, amigo de la casa, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, porque vamos a estar hablando del retail y un estudio que se ha hecho precisamente para entender qué es lo que pasa con tanto el inventario, que es algo que venimos arrastrando yo creo desde la pandemia, ¿no es cierto?, y también las mermas en el retail durante el año 2022. ¿Cómo estás, George? Bienvenido. Hola, Elena, buenos días. Felipe, ¿qué tal? Hola, George. Buenos días. Igual. Oye, George, primero una visión general del estado del arte, conociendo además el IMASEC, que lo conocimos hace poquito. ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo estamos hoy día parados, empezando el mes de julio? Bueno, seguimos claramente dentro de este ciclo de ajuste de características recesivas que traemos por varios trimestres. Este mes, además, estuvo este componente negativo de que la minería tuvo una caída importante. Sabemos que la minería es un sector que no está directamente conectado al ciclo de demanda, por lo tanto uno como que tiende a mirar más el contexto, el ciclo internacional cuando mira la producción de ese sector. Pero bueno, se sumó a caídas en el comercio que siguen siendo muy importantes, en 2 dígitos prácticamente, y la industria que ha tenido ahí a tasas más bajas, pero ha tenido también un ciclo de contracciones de varios meses, con contracciones casi consecutivas todos los meses, ¿no es cierto? Y por lo tanto, bueno, hoy día ya yo diría que hay casi consenso de que el Banco Central en la reunión de fines de este mes va a iniciar el proceso de normalización de la política monetaria, ¿no? Uh-huh. Oye, habíamos visto un golpe bien fuerte en general o la contracción más fuerte en el consumo. Ahora este IMASEC que está marcado por la minería, como tú bien dices, como estábamos comentando con Felipe, pero en general el consumo se ha apretado bastante, se ha achicado, y ahí el retail, por lo menos lo último que uno ha visto, ha tenido pérdidas que son bastante constantes durante el último año, ¿no? Sí, bueno, las contracciones llevamos, yo diría, más de un año ya pasamos los 12 meses de contracciones, creo que este fue el mes número 13, si no me equivoco, de contracciones consecutivas, y de ellas, por lo menos las 10 últimas, son a tasas de 2 dígitos. Si uno mira el tradicional indicador del INE, el comercio está cayendo a tasa en torno al 10% real, pero si uno toma también los nuevos índices del Banco Central que calculan ventas en términos nominales, si uno pasa esas ventas nominales a reales, las caídas que nos están dando están en torno al 18%, es decir, el comercio todavía está en pleno ciclo, en la etapa más difícil del ciclo. Sí, claro. Bien, tenemos esperanza que en los próximos meses la situación va a empezar a cambiar de la mano de una fase de comparación que ya eran malas el año pasado, pero todavía no se refleja en los números. George, ¿crees que se está empezando como a ver como la luz al final del túnel, en el sentido que
no sé, hoy día en la mañana leía la entrevista de un gerente de una inmobiliaria que decía que la última semana ya está viendo como que está volviendo un poco el interés o la capacidad de comprar inmuebles. En el retail hay como sensación de que está empezando como a repuntar un poco, o en el e-commerce. No, la verdad que todavía no. O sea, tenemos esta expectativa en base a los antecedentes que vemos y siguiendo la pista del ciclo, digamos, tenemos la expectativa de que empiecen a mejorar los indicadores, ¿no? Pero cifras concretas que ya empiezan a mostrar antecedentes, yo diría que todavía en el caso del comercio no, los bienes durables siguen cayendo muy fuerte, los no durables también, no tanto como los durables, pero alimentos está cayendo fuerte, vestuario y calzado está cayendo muy fuerte. Entonces, todavía yo diría que la situación está compleja. Yo creo que vamos a empezar a ver algunos sectores que van a empezar probablemente lo que tú decías. En inmobiliario existe algún indicio de que las cosas podrían estar mejorando, y eso yo creo que podría traspasarse también a empezar a ver ciertos indicios en el caso de los bienes durables, considerando que inmobiliario afecta positivamente a equipamiento de hogar, ¿no? Claro. Por ahí tal vez podríamos empezar a ver algo. Y un sector que ha estado muy golpeado todo este año, o sea, todos estos 12 meses, creo. George, ¿qué es el estudio de mermas en el retail que elaboran ustedes en la Cámara de Comercio junto con Alto y la Universidad Adolfo Ibáñez? Sí, bueno, un esfuerzo que hacemos las instituciones que tú mencionas, que partimos haciendo hace algunos años atrás. Partimos por ahí por el año, hace 10 años te diría que partimos haciendo este informe, que básicamente lo que hace es que mide, una merma es en definitiva una, por decirlo en términos súper simples, una mercadería que se pierde del inventario lógico que debiera tener un retail. Es decir, yo compré tanto insumo, tantos bienes que voy a comercializar. La merma es cualquier disminución en esa cantidad de bienes. O sea, si yo compré 100 unidades de un producto para comercializar y en un momento dado, suponiendo que no los he vendido todavía, ¿no es cierto? Tengo, no sé, 98 por decirte algo, hay 2 que se perdieron de alguna forma. Claro. Esa es básicamente la merma. Y las formas que se pierden, bueno, pueden ser muchas. Se pueden haber deteriorado en el transporte, en el bodegaje, se pueden haber simplemente perdido en la bodega, no lo logro encontrar, digamos. O pueden haber sido sustraídos, no sé, pueden haber sido robados también. Todo eso son mermas, y por eso es que al presentar este informe surgió como con tanta preocupación en la temática del componente de estas mermas que yo estoy mencionando, que tiene que ver con los hurtos o robos, sobre todo cuando son hurtos o robos realizados por terceros, ¿no es cierto? No por gente que esté vinculada de alguna forma a la organización, sino que básicamente delincuencia. Bueno, ¿qué dijo el último estudio de merma? ¿Cuál es el porcentaje de merma que tiene el retail hoy en día? ¿Ha disminuido, se ha mantenido, ha aumentado? Sí, mira, desde el año que yo les comenté, hace 10 años, el 2013, el primer informe, hasta el año 2017 se realizó todos los años. Y los niveles de merma se movían al comienzo en torno al 2% y llegamos al 2017 con 1,6%, con 3 años consecutivos de caída. Luego viene, bueno, el 2018 estuvo en pausa el estudio, el 2019 vino el estallido social, 2020 la pandemia, en fin, pasaron varias cosas entre medio que afectaron mucho a la naturaleza tradicional de las mermas, ¿no? Y retomamos ahora este año el estudio, porque lo acabamos de lanzar, como ustedes muy bien mencionaban, recogiendo los datos del año pasado, de este año, y la proyección del año 2021, 2022 y la proyección para este año. Y nos encontramos con que hubo una caída importante en el nivel de merma. Suponemos que durante los años de pandemia la caída obviamente fue más importante todavía, porque como no había movilidad, había mucho menos delincuencia, ¿no es cierto? Y no había apertura al comercio. Hay un porcentaje importante de las mermas que están ocurriendo en horarios de apertura del comercio, por lo tanto ahí también eso ayudó, digamos, a que hubiese menos merma por la vía del robo, el hurto, ¿no? Pero el indicador está todavía bastante por debajo de lo que teníamos hasta el año 2017, lo que se explica un poco por esto que estamos comentando, de que de los años de pandemia, digamos, que estamos volviendo todavía a la normalidad,
y también se explica por qué, bueno, pueden haber algunos cambios metodológicos. Este año, por ejemplo, tuvimos más participación de farmacias, que antes pesaba muy poco en el índice, hoy día es más importante, y las farmacias son un segmento, un formato que naturalmente tiene menos merma por robo, porque una parte, todo el inventario que tiene que ver con medicamentos está al otro lado del mostrador. Claro, el mesón, claro. Claro, está del mesón. Oye, George, ¿qué porcentaje representa la merma para el retail hoy por hoy? El año pasado un 1,14% de las ventas, así se mide. Se mide, okay. Uno calcula todo el inventario valorizado que se pierde, dividido por las ventas totales, y hoy día nos da un 1,14%. Es decir, de cada 1.000 pesos que se pierden, tenemos 100 pesos, un poco más de 100 pesos que representan merma. Y eso perdón, George. Ese indicador, si bien está bastante por debajo de esos niveles de 1.6 que yo le mencionaba hasta el 2017, el año pasado aumenta en relación a un 0,98 que se midió para el 2021. O sea, está aumentando probablemente debido a que se está normalizando la forma en que funciona el comercio en general. Oye, y ese porcentaje, George, el desglose se compone, porque estamos hablando de robo externo, me imagino que también hay robo interno, hay merma, o sea, productos que se pierden en logística inversa, en sistemas de RP. El estudio hace como un doble clic o un desglose de cómo se compone la torta del porcentaje de merma. Sí, bueno, más de la mitad, el 52%, y antes, en los estudios anteriores, llegó a ser incluso el 55%, pero había caído por debajo del 50% el primer año post-pandemia, el 2021, que todavía estamos en situación, en una parte pandémica. Hoy día representa el 52% del total, ocurre en sala de venta. ¿Ah? En bodega, que es el otro gran lugar donde ocurre la merma, es casi el 20%. ¿Ah? Y luego está, bueno, lo que usted mencionaba, el caso del transporte, un 8%, en el proceso de despacho un 2%, es decir, si sumamos esos dos, entre transporte y despacho hacemos un 10%, y en el centro de distribución, ahí deberíamos sumar bodegas, centro de distribución, ¿no es cierto? Centro de distribución es casi un 10%, es decir, si consideramos que mencioné un 20% en bodega, le agregamos 10% de centro de distribución, ahí tenemos un 30% que sería como el segundo gran componente. Pero históricamente, donde más ocurre merma, y producto precisamente de los temas vinculados al robo, es en la sala de venta. Oye, George, ¿qué pasó con el tema de, ahora que lo mencionaste, de los despachos? Yo me acuerdo que hubo varios escándalos con retailers bien conocidos respecto a, por ejemplo, no sé, compras de celulares. No sé si yo me acuerdo, me imagino que tú lo habrás visto, que llegaban como unos ladrillos dentro de las cajas y después se dieron cuenta de que efectivamente estaba dentro. Esta gran merma tenía mucho que ver con los canales de distribución y como eso hubo que tercerizarlo en distintas empresas porque había una demanda de comercio electrónico muy alto. Esto se ha subsanado en este tiempo, sigue existiendo quizás este factor que probablemente fue mucho más intenso durante la pandemia. Sí, bueno, durante la pandemia la verdad es que yo diría que la industria logística en nuestro país sufrió un cambio muy importante. Es decir, es un mercado que se amplió, que llevó sus capacidades al límite en términos de con la infraestructura instalada, lograr generar la mayor cantidad de la famosa última milla, ¿no es cierto? Que es desde la bodega o la sala de venta hasta el domicilio del cliente. Entonces, se multiplicaron las capacidades de esa industria y después de un inicio que estuvo bien complejo, el mismo año 2020, a fines del 2020, ya se había generado una capacidad, se había mejorado la eficiencia, la interconexión, una serie de cosas que hoy día nos lleva a ver que en general cuando hacemos una compra en comercio electrónico, los plazos de entrega han cambiado pero brutalmente. Es decir, hoy día un producto que antes se entregaba, no sé, en 72 horas o en una semana, hoy día se entrega en 24 horas. ¿Ah? Y entre medio, claro, entre medio de esa intensidad de oferta y de demanda, sobre todo demanda inicialmente, claro, pasan cosas, siempre existe, digamos,
actividades de delincuencia, ¿no es cierto?, que tratan de estafar, que tratan de aprovechar las oportunidades, están atentos, digamos, a cualquier situación y ocurren este tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, eso yo diría que es una labor en la que están permanentemente los actores de la industria, los actores formales, ¿no es cierto?, de la industria, y siempre nosotros como consumidores tenemos que estar atentos a cualquier actitud sospechosa, ¿no? A un proveedor que no tiene historia o que tiene reclamos, o en fin, hay que estar ahí atentos porque siempre va a haber alguien interesado en aprovecharse, y como ocurre en todas las instancias, también la industria va tomando todos los resguardos que puede, ¿verdad? Y a medida que se sofistican, bueno, ese método no es muy sofisticado en realidad, el que tú mencionas, es un claro. Bien como básico, ¿no? Pero claro, operan los mecanismos de defensa. Oye, George, y perfecto. Y respecto al 52%, al grueso de la merma, o más de la mitad de la merma que se compone de robo, hurto, sala-venta, ¿cuáles son los desafíos? Yo sé que, por ejemplo, Alto está intentando judicializar ahí el robo hormiga, y lo han hecho súper bien, han intentado como cambiar el mindset de que cualquier robo tiene que ser penalizado o judicializado, lo que me parece espectacular, para ir cambiando un poco como los hábitos. Claro. Pero yo me acuerdo su minuto, como que las fiscalías medio que no tenían tiempo para perseguir un delito de, no sé, de un ticket de 10 lucas, 20 lucas. Entonces, eso ha ido cambiando, sigue igual. ¿Cuáles son los desafíos como para combatir un poco este robo tan grande? Sí, dentro de la pérdida producida por factores externos, el hurto de clientes hoy día representa casi un tercio, lo mismo que el hurto por crimen organizado, ¿no?, que ha aumentado mucho, es la categoría que más aumenta. Dentro de todas las categorías de merma, la que más fuertemente aumenta es la que tiene que ver con crimen organizado. Bandas. Claro, que se organiza, que planifica un robo al comercio, que puede ocurrir tanto, los casos más visibles son o en bodega, como hemos visto, ataques nocturnos en que entran incluso varios automóviles derribando barreras de protección y asaltando a los pocos funcionarios de seguridad que están de noche, ¿no es cierto? O de día en los mismos comercios, centros comerciales, ¿no es cierto? Ese es un factor que preocupa mucho. Ahora, lo que tú decías es fundamental. Yo creo que ha ido cambiando de alguna manera la mentalidad en términos de perseguir el delito hasta las últimas consecuencias. Y ahí eso ha sido gracias a empresas especializadas, como el caso Alto que tú mencionabas, que se preocupa de esa tarea, digamos que es una tarea cara, que toma tiempo, que desvía recursos, ¿no es cierto?, para recuperar pequeños montos, porque son delitos muy atomizados, ¿no es cierto? Claro. Sale más caro perseguir el delito que asumir la pérdida. Entonces ha ido cambiando la mentalidad en términos de que cuando yo no sigo hasta las últimas consecuencias judicialmente el delito, le doy más incentivos al delincuente para seguir haciendo ese tipo de robo. Es decir, hay ciertos montos de robo en los cuales el delincuente ya sabe que probablemente no le va a pasar nada, ¿no es cierto? Aunque lo vi, no le va a pasar nada. Entonces, ese cambio de mentalidad yo creo que se tiene que transversalizar a todo el comercio, porque aunque resulte más caro en ese caso, va a resultar menos costoso que seguir generando incentivos a delincuentes de ese segmento, ¿no? En el acumulado. Oye, George, una pregunta solo para cerrar, que se nos acaba el tiempo ya. ¿Cuánto representa hoy día, o no sé si tienes esa cifra, pero cuánto sigue representando hoy día el consumo en el retail en nuestro país versus, por ejemplo, comercio local o todo lo que se ha ido generando, no sé, a raíz de las ventas digitales, etcétera? ¿Hay alguna cifra que uno pueda mencionar de eso? Lo que pasa es que en estricto rigor el retail es todo el comercio minorista, ¿no? Ah, ya. Claro, ahí uno se trata de separar. Este estudio, claro, está concentrado en operadores de tamaño relativamente importante, no todos, pero la mayoría son de tamaño importante. Y ahí, bueno, para hacer esa participación habría que definir qué segmento uno denomina como los grandes retailers, por así llamarlo, ¿no es cierto? Están las multitiendas, ¿no es cierto? Están las tiendas por departamento de tamaño mediano, los especializados en hogar, etcétera. El nivel de concentración ha ido disminuyendo, sobre todo porque hay
se han ido atomizando algunos segmentos. Particularmente el comercio electrónico ha ayudado mucho a que se produzca una atomización con muchos nuevos entrantes. De hecho, una de las categorías de número de empresas que más creció durante la pandemia, de acuerdo a cifras de impuesto interno, proporcionalmente fue precisamente los que se dedican a vender minorista productos a través de Internet. Así que esperamos que esa tendencia se mantenga y que estamos en tiempos difíciles, ¿no es cierto? En tiempos como estos, claro, son los más frágiles los que terminan cerrando cuando las condiciones de la demanda y de la economía, las tasas de interés, por ejemplo, sí, claro, son tan complejas como las que tenemos hoy día. Ahí es donde hay que operar mecanismos de apoyo. Ya, y la última, un estudio de informalidad, ¿no tienen todavía? Porque la informalidad está, pero ahí... Ha crecido fuerte. Creciendo, Sí, hemos hecho varios esfuerzos en términos de informalidad. Ahí normalmente el indicador que miramos con más detención es la proporción de trabajadores que se declara como informales, que se ha mantenido en torno al 27%, que es una proporción muy alta para un país como el nuestro. Muy alta. Es muy alta, claro. Y bueno, hemos visto en Santiago Centro, que uno de los lugares emblemáticos, ¿no es cierto?, de instalación de comercio informal, desde el año 2019 hemos visto prácticamente 800 cierres de comercio formales, y eso es una cifra también históricamente alta. Y tiene, bueno, se explica por muchos motivos, la pandemia entre medio, pero uno de los motivos es el avance que ha tenido el comercio informal en la zona, que le compite realmente o que genera cordones de inseguridad para el comercio, para las personas en general. Sí, claro. Oye, le queremos agradecer por esta entrevista a George Leber, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Estábamos hablando de este 5º estudio de mermas en el retail, elaborado junto a Alto y a la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Dónde la gente puede encontrar toda la información de este estudio? ¿Está publicado? Está publicado en css.cl, en nuestro sitio web oficial. Perfecto, muchas gracias, George. Muchas gracias, George. Encantado de saludarlo, que estén muy bien. Chao. Igual. Chao. Oye, interesante la Cámara de Comercio siempre haciendo estudios y también algunas radiografías de lo que va pasando con nuestra economía. No veía mucha luz al final del túnel, George. Lo único que te digo, Felipe. Es verdad, falta un poquito de ser. Más de lo que uno quisiera, ¿no? Sí, más de lo que uno quisiera. Estamos ahí ahora estirando el chicle. Lab Marketplace es la tecnología que te permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos a una pausa. Junto a Felipe Reyes hacemos Clave Morse. Ya volvemos.